Bien, nuevamente buenos días. Estamos meditando en el libro de Juan y hoy vamos a terminar, si el Señor quiere, lo que la Escritura nos dice del encuentro de Nicodemo con el Señor Jesús. Les recuerdo que el tema que se está tocando en Juan capítulo 3 es el tema de la regeneración o el nuevo nacimiento. Básicamente las cosas o más bien la conversación del Señor con Nicodemo se viene tratando de este tema puntual. Y la enseñanza básica del Señor a Nicodemo es que es necesario, como leímos anteriormente, nacer de nuevo para entrar en el reino de Dios o ser salvo. Y esto ha suscitado una serie de preguntas de Nicodemo para tratar de entender qué es esto de nacer de nuevo. El Señor primero le ha mostrado la necesidad de nacer de nuevo. Cuando le dice, amén, amén te digo, el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Después, el Señor le explica, mediante algunos ejemplos a Nicodemo, qué quiere decir con nacer de nuevo. Así que dice, o le señala a Nicodemo que nacer de nuevo es como nacer de agua y de espíritu. Tal vez para nosotros esta no sea una explicación, pero para Nicodemo sí que lo fue, porque Nicodemo entendía el Antiguo Testamento, y según el Antiguo Testamento, nacer de agua y de espíritu significa que una obra de purificación en su alma debe llevarse a cabo por el perdón de los pecados. Además que el Espíritu Santo debería morar en el interior de Nicodemo si él quería ser salvo. Después le afirma que nacer de nuevo es una obra secreta y soberana de Dios. Con el ejemplo al viento. No sabemos de dónde viene el viento ni a dónde va, pero así es el que es nacido del Espíritu. Y ahora vamos a meditar del 9 al 21, partiendo de la pregunta, ¿cómo puede hacerse esto? Si englobáramos el propósito de la regeneración, nuestro tema de hoy, el propósito, pudiéramos decir más bien los propósitos de la regeneración, pero si pudiéramos englobar cuál es el propósito de la regeneración en un individuo, es no dejar al individuo en su estado natural. A esto va dirigida la regeneración, a no dejarlo en su estado natural. Tal cual como venimos a este mundo, ese es nuestro estado natural. Y con la obra de regeneración, la cual Cristo mismo dijo que es necesaria, el Señor quiere sacar al individuo de su estado natural. ¿Para qué? Para que pueda tener comunión con Dios. ¿Por qué, hermanos y amigos? Porque en nuestro estado natural no podemos tener comunión con Dios. En nuestro estado natural no exageramos cuando decimos que en nuestro estado natural estamos perfectamente adecuados para nuestra propia condenación. Yo sé que esto no es sencillo de escuchar. Entiendo que desde pequeñitos nos están afirmando en nuestras cosas y de cierta forma está bien, pero el problema es espiritual. El problema es que espiritualmente hablando, nuestro tipo de existencia espiritual no es adecuado para el reino de Dios, para la salvación. Así que si alguien quiere entrar al reino de Dios, el Señor tiene que sacarlo de su estado natural, transformar su alma
transformar su corazón. De lo contrario, él perecerá en su propia existencia natural. Y eso es lo que la Biblia le llama condenación. Pero quiero remarcar lo siguiente. La meta de la regeneración no es solo hacernos personas distintas. Si así pensamos, nos quedamos en la mitad del recorrido. La idea de la regeneración es que esa persona distinta puede tener comunión con Dios. Es decir, Dios hace una nueva criatura, pero esta nueva criatura tiene esta característica, que ésta sí tiene o sí puede tener comunión con Dios. El Señor transforma a un individuo para que pueda acogerse de todo corazón al único medio que Dios estableció para salvar a un alma. No hay dos, no hay tres, no hay 5 medios, ni siquiera 2. Dios estableció un solo medio de salvación. Y Él transforma una vida para que ésta se pueda acoger a este único medio. Eso es otra forma de decir que en nuestro estado natural nunca nos acogeríamos al único medio que Dios estableció para la salvación. Piense y medite que toda religión existente en la actualidad, absolutamente toda, y sin temor a equivocarme lo digo, toda, dice: tú puedes seguir ciertos ritos y lineamientos, producto de ellos serás salvo. Obra y serás salvo. Esfuérzate y sé salvo. Obedece y sé salvo. Haz esto y lo otro y sé salvo. Pero la Escritura dice: no puedes obrar para ser salvo, a menos que Dios transforme tu ser interior. Podrás acogerte por fe al único medio para ser salvo. Veamos más detalladamente cuáles son los propósitos de la regeneración por nuevo nacimiento que el Señor Jesucristo le enseñó a Nicodemo. El primero de ellos es remover la oscuridad natural. Remover la oscuridad natural. En nuestra época es bastante difícil que nos encontremos a oscuras absolutamente. Es bien difícil. Todo a nuestro alrededor, al menos hay fuentes de luz a nuestro alrededor. Y en la antigüedad recuerdo que cuando se iba la luz, rápidamente había un lugar establecido de las velas. Y allí lo único que experimentábamos de tinieblas era nuestro recorrido de ahí al cajón de las velas. Eso era antes. Porque ahora usted puede oprimir el botón de su celular, que le va a dar luz al menos por 3 segundos, ¿no? En nuestra época es difícil hablar de permanecer o estar en tinieblas. Pero la persona que ha podido ir al campo, y esa parte del campo donde todavía se vive sin luz eléctrica, puede saber de verdad que hay un momento donde usted se queda en tinieblas. En serio. Pero tal vez por ello la Escritura habla de oscuridad. Y cuando habla de oscuridad, no piense en la oscuridad que nosotros tenemos cuando es de noche. No es esa la oscuridad. Usted de noche aún puede ver. Estamos hablando de un recurso del primer siglo, cuando anochecía realmente, había tinieblas. Y el Señor le dice a Nicodemo, mire el versículo 9 al 12. ¿Cómo puede hacerse esto?, respondió Nicodemo. Y respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no lo sabes? Amén, amén te digo, que lo que sabemos hablamos
y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? El Señor le está afirmando a Nicodemo que entiende por qué él no comprende lo que el Señor le está diciendo. No lo está justificando, pero lo está entendiendo. Yo sé por qué tú no entiendes, sé por qué tus preguntas, Nicodemo. Pero me extraña porque tú eres un maestro de Israel. Tú has tenido las Escrituras, es más, has dedicado tu vida a enseñarlos. Le has dicho a otros el camino que conduce a la salvación. Y cuando te hablo de la verdadera salvación del alma, ahora me haces preguntas como si no entendieras. Pero lo entiendo, Nicodemo. ¿Por qué? Porque de lo que sabemos, de eso hablamos. Hermano, esto debió estremecer a Nicodemo. Es como si le hubiera dicho, tú no puedes hablar del reino de Dios, porque no lo conoces. Si lo conocieras, hubieses hablado. Si conocieras el camino, si ante tus ojos la salvación fuera discernible, entenderías. Pero Nicodemo, no tienes ni idea de lo que he venido hablando. Que viene del cielo, él sí puede entender. Por eso no recibe nuestro testimonio, Nicodemo. Tú estás rechazando un testimonio porque no lo entiendes. Y lo entiendo así. El Señor no lo justifica, pero sí entiende por qué un hombre resiste el mensaje del Evangelio. Está en tal oscuridad su alma que no puede discernir si lo que toma es un vaso de agua o un vaso de veneno. No puede hacerlo. Está en tinieblas. No puede distinguir. Pero si él viera, si él tuviese ojos, si tuviese luz para ver, entonces lo entendería. Y el Señor le dice, de lo que uno ve, de eso habla. Tú no has visto, no te ha resplandecido la luz del Evangelio. ¿Es algo que enseña la Biblia? Totalmente. Primera a los Corintios 2:14 dice un texto muy conocido entre nosotros. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender. ¿Por qué? Porque se han de discernir espiritualmente. Oh hermanos, para el hombre natural, tal cual como venimos a este mundo, las cosas del Espíritu no las entendemos. Yo sé que es una ignorancia y una oscuridad voluntaria, pero finalmente es oscuridad e ignorancia y no la entendemos. No sabemos qué hacer. El Señor le reprende porque el hombre era maestro de Israel. Nicodemo no puede hablar de lo que no sabe. Y te pregunto, amigo o asistente esta mañana, cuando se habla de nacer de nuevo, ¿entiendes el tema? ¿Se te hace familiar estas palabras? Cuando leíste la Biblia esta mañana, se describió nacer de nuevo como nacer de agua y de espíritu, ¿te viste identificado con esto? Allí mismo en Juan capítulo 3, que será asunto de otro sermón, pero por ahora Juan 3, versículo 31, estas son palabras de Juan Bautista, y dice así: el que de arriba viene es sobre todos, el que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla,
que viene del cielo es sobre todos. Uno pudiera decir, claro, lo que el Señor le dijo, se lo dijo fue a Nicodemo. Bien, aquí Juan Bautista ya no está hablando de Nicodemo, está hablando en general. ¿Y qué dice? Que el que es terrenal, ¿de qué cosas habla? ¿Qué cosas entiende? Lo terrenal. El Señor le estaba hablando de nacer de nuevo. Al menos usó un recurso que él podía entender, nacer. Pero ni aún así Nicodemo entendía, y por eso Nicodemo le pregunta, ¿cómo puede? No entiendo. Y el Señor le dice, le afirma esto. De ahí que decimos que el primer propósito de la regeneración, y aquí está la buena noticia, y este es el Evangelio, el que nace de nuevo sí puede entender las cosas del Espíritu. Sí puede. El Señor remueve la manera en que la persona entiende las cosas de una forma real. De manera que hablar de las cosas de Dios sí le empiezan a dar sentido en su mente. Antes el asunto le parecía algo enigmático, algo, no sé, improcedente. No puede ver cómo estas cosas encajan en su vida. Pero el nuevo nacimiento sí hace en el individuo este milagro. Remueve la oscuridad natural de manera que ellos puedan entender el camino de Dios, lo que es del Espíritu, la salvación que es por la fe. Solo el Señor puede remover estas tinieblas espesas, y no lo hace mediante un rito, lo hace mediante la transformación espiritual de una persona. Esto no tiene que ver con el intelecto propiamente, hermanos. No significa que supere el intelecto. Lo que quiero señalar es que nadie puede reposar en el hecho que entiende intelectualmente el Evangelio. A usted le va a parecer extraño lo que le voy a decir, pero hay teólogos, entiéndase como teólogo, la persona que ha dedicado gran parte de sus estudios académicos a estudiar de Dios y de la Biblia. Hay teólogos que niegan la existencia de Cristo. ¿Lo puede entender usted? Inteligencia no les falta, capacidad intelectual no les falta, pero es como si el mensaje del Evangelio estuviera encriptado, oculto a sus ojos. Pueden leerle el hebreo y el griego, lenguas muertas que tenemos como originales en las Escrituras. Pueden elaborar sus conferencias y aún pueden negar la existencia de nuestro Señor Jesús. Inteligencia no es regeneración. Comprender la mente no es regeneración, pero la regeneración sí hace que podamos entender de forma salvadora el Evangelio. ¿Qué texto encontramos? Si usted está apuntando, yo quiero leérselo. 2 Corintios 4:6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, hablando de la creación, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Si entendemos bien este texto está diciendo, 2 Corintios 4:6, que para que un individuo entienda y le resplandezca la luz del Evangelio en su corazón, no necesita otra luz más que la misma que resplandeció una vez en la creación. ¿Qué tal nuestras tinieblas? Así es de grande nuestra oscuridad.
que se necesitó que Dios mismo resplandeciera en los corazones para ser iluminados por el Evangelio. Así que no estamos hablando de revertir cualquier tipo de tinieblas. Además, Efesios 5:8 dice: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Este texto es más fuerte. ¿Por qué? Porque no dice, en otro tiempo andabais en tinieblas, aunque eso es verdad, andábamos en tinieblas, sí, pero el texto de Efesios 5:8 nos dice, en otro tiempo erais tinieblas. Erais tinieblas y andábamos en tinieblas. El primer propósito de la regeneración, no olvide, es remover el estado natural del hombre de modo que ahora les resplandezca la luz del Evangelio. Segundo propósito de la regeneración es habilitar al individuo para que él pueda ver a Jesús como Salvador. Usted diría, eso es muy básico, eso ya me lo sé. Pasemos al tercero, pero yo le quiero decir esto. Yo pudiera asegurar que la mayoría, tal vez no aquí, Dios nos ayude, pero la mayoría de gente que se confiesa cristiana ve al Señor Jesús como Salvador por ahí en tercer lugar. Yo crecí en un lugar donde se nos enseñó: Cristo sana, salva, bautiza y da poder. Primero sana, luego salva, bautiza y da poder. ¿Sí? ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús para usted? No de forma teórica, de forma real, cuando sus palabras dicen Jesús. ¿Para qué? ¿Para qué lo invoca? ¿Para qué? Eso es la realidad de cómo tomamos al Señor Jesús. Y temo decir esto, temo decir que muchas personas ver a Jesús como Salvador es una entre muchas cosas como ven al Señor. Pregúntale a la gente quién es Jesús. Pregúntale para qué invoca el nombre de Jesús. Te aseguro que muy pocos dirán Jesús es Salvador y acudo a Él para salvación. ¿Sí? ¿Ha escuchado usted esa respuesta? Ah, si la ha escuchado, no deje ir a ese individuo. Tráigalo, es de los nuestros. Pero te dirán, Él es el que me ayuda, le pido para el trabajo, para la salud, etc. Yo entiendo. Yo entiendo que Él se deja buscar para eso, a sus hijos. Pero hermanos, el ángel le habló a María diciendo, y le pondrás por nombre, ¿cómo? Jesús. ¿Por qué? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Si algo define la persona de Jesús, es que Él salva. De eso se trata, su venida, su existencia, que Él salva. Sí, entre otras cosas, Él concede favores a sus hijos, pero Él salva. A eso vino. Y en nuestro estado natural no lo podemos ver. Y si lo podemos ver, no lo apreciamos. Sí, yo entiendo que usted y yo, en nuestro estado natural, le damos igual de valor a Jesús como Salvador que el que le daríamos aquí a tener un flotador pegado en esa pared. ¿Qué valor le daríamos a un flotador aquí? Aquí. Si yo le pregunto, ¿sabe para qué es esto? ¿Usted qué me diría? Obvio. ¿Y para qué nos sirve aquí? Para muchos, claro, muchos dirían, ¿sabes quién es Jesús? Oh, sí, el Salvador. Pero realmente es solo una confesión de labios. Pon ese mismo flotador al lado del mar, ¿cierto? Y entra
al mar. A ver si la mirada continuamente no va al flotador, ¿no es así? Hermanos, en nuestro estado natural, pensar en Jesús como Salvador no tiene tanto sentido. Por eso, el segundo propósito de la regeneración es habilitar al individuo para que pueda contemplar a Jesús como jamás antes lo había visto, como Salvador. Pero no es una contemplación meramente por admirarlo, es contemplarlo con urgencia en el alma. Es verlo realmente como un Salvador, como que si Él no viene a salvarme me perderé. Mire las palabras del Señor en Juan 3, ahí mismo, versículo 13 al 15. Son palabras del Señor Jesús. Nicodemo: nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Volvemos a tener unas expresiones que tal vez no nos den mucho sentido a nosotros hoy. Pero el Señor con misericordia empieza a traer a Nicodemo para que él entienda. En primer lugar declara esto del Hijo del Hombre. ¿Por qué? Porque estas palabras: nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. ¿De quién está hablando el Señor Jesús allí? De Él mismo, de sí mismo. El Señor Jesucristo se llama a sí mismo el Hijo del Hombre. Si usted quiere entender más esta expresión, puede en su casa leer Daniel 7, del 13 al 14. Pero yo se la voy a leer aquí. Decía esta profecía: Daniel, teniendo una visión, miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado al Hijo del Hombre dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno, que no será destruido. ¿Qué le está diciendo el Señor a Nicodemo? Nicodemo, lo primero que debes pensar de mí es como Hijo del Hombre. ¿Por qué estas palabras? Retrocedamos muchos sermones atrás y pensemos cómo Nicodemo recibió al Señor Jesús. Sabemos que has venido de Dios como maestro. A lo sumo, lo que más le daban de autoridad al Señor era: sí, tú has venido de Dios como maestro. El Señor le dice: no, he descendido del cielo como el Hijo del Hombre. No puedes entender si me sigues viendo como un mero maestro. ¿El Señor es maestro? Oh, claro. Pero no es solo un maestro, es el maestro, el gran maestro, pero es más que eso. Es el Salvador. Nicodemo, soy el Hijo del Hombre y tengo autoridad suprema sobre el ámbito del que te estoy hablando. Tengo autoridad suprema. No vengo simplemente a instruirte dónde es el camino. No. Tengo la autoridad de salvarte, Nicodemo. Eso es lo que quiero que entiendas. Es lo que le está diciendo. No me mires como el maestro que dice: por allí es el camino de la salvación. No. Mírame como quien ha recibido el poder de Dios para salvar. Mírame así, Nicodemo. Es una forma de decirle lo que también nos puede decir a nosotros. Donde Dios ha obrado en el alma, la visión con respecto a Cristo cambia. Necesariamente cambia. Pero lo segundo, le trae a memoria una historia del Antiguo Testamento real. Le recuerdo esta historia. El pueblo de Israel estaba rebelde en el desierto.
era su costumbre ser rebelde. Y el Señor les envió una plaga de serpientes para reprenderlos, de tal manera que estas serpientes mordían al individuo y estaban muriendo por cantidades alarmantes, tanto que el pueblo dice a Moisés: invoque al Señor, porque vamos a morir. Y aquí donde en Números 21, del tercer libro de la Biblia, capítulo 21, versículos 8 y 9. Y Jehová dijo a Moisés, Números 21, 8. Y Jehová dijo a Moisés, esta es la respuesta que Dios dio: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Ahora ya entendemos lo que el Señor le trae a pensar a Nicodemo. El Señor no solo quiere que Nicodemo piense distinto de Cristo, sino que piense distinto de Él mismo. Nicodemo, tú eres el israelita rebelde, mordido por la serpiente. Sí, si lees, si te acuerdas de esa historia, no te asemejes a Moisés. No. Aseméjate al israelita que la serpiente mordió y que no tiene otra salida que acogerse al único medio que Dios mismo estableció para traer vida a ese individuo. Por eso entendemos lo que le dice el Señor a Nicodemo: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree, es decir, que lo mire en fe, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Este es un propósito de la regeneración: que podamos ver a Jesús como Salvador, pero no como les decía ahorita con el ejemplo del flotador. ¿Cómo usted cree que el israelita mordido por la serpiente miraba o buscaba mirar a la serpiente de bronce hecha? ¿Usted cree que él podía aplazar la decisión? ¡Oh! Me mordió. Me faltan 2 horas para trabajar, en 2 horas salgo y ya la miro. ¿Usted cree eso? Tal vez. O si dijera, no, sí, ya sé cuál es la solución. Ahorita voy. ¿Cómo? ¿Cómo el israelita miraba a la serpiente? Con urgencia, con rapidez. ¿Por qué? Porque el tener una serpiente por allá levantada para que todos la vieran, dejó de ser una buena información para convertirse en su primordial necesidad. Nicodemo, tú eres ese hombre que va a morir por el pecado y debes verme a mí como el Salvador. Pero ¿a qué le manda? ¿Cómo el Señor Jesucristo iba a ser levantado? Oh, mis hermanos y amigos, en la cruz del Calvario iba a ser levantado nuestro Señor. El Señor le estaba poniendo a pensar a Nicodemo en algo que habría de pasar adelante. A menos que me mires como Salvador y a menos que me contemples en la cruz, pagando por el pecado para hacer tu propia vida, no puedes entrar al reino de Dios, a menos que eso pase. Qué bueno que el Señor ubique a Nicodemo. El no regenerado no puede verse como pecador, o al menos no se ve como un pecador urgido. Tal vez esa sea la diferencia.
que a menos que una persona esté algo desequilibrada, nos dirá que no es pecador. Todos lo aceptan, ¿no? Por eso no es una pregunta tan sabia muchas veces hacer a las personas: ¿usted cree que es pecador? Esperando uno que le digan que no, para poderle hablar del evangelio. Y nos dicen: sí, soy pecador. Hombre, hermano, ese no es el tipo de visión del que hablamos. Es esa visión urgente de ser pecador. Tal vez haya puesto este ejemplo muchas veces, pero aguántenme, hermano, una vez más. Hermanos, el oxígeno es necesario para nosotros, para vivir. ¿Lo cree, hermano? ¿Lo pudiera prometer con la mano arriba? Es necesario, hermanos. Es necesario. ¿Lo entiende, verdad? ¿Lo entiende? ¿Qué siente al respecto? No mucho. Quisiera que nos sumergiéramos 1 kilómetro abajo del mar. Y allí 1 kilómetro abajo le quito el oxígeno. Y le preguntaría: ¿crees que el oxígeno es necesario para vivir? No, usted no se quedaría para responderme, ¿verdad? ¿Qué estaría haciendo usted? Luchando para salir, porque eso dejó de ser una teoría. Usted no se va a poner a hablar conmigo, a decirme: no, sí creo que... No, usted está buscando, porque allá arriba está el oxígeno. Yo puedo decirle esta mañana: ¿te crees pecador? Oh, sí. ¿Te crees que Cristo es el Salvador? Oh, sí. Pero a menos que seas nacido de nuevo, no lo verás con urgencia, no irás a Cristo, a menos que el Señor obre en tu vida, a menos que el Señor cambie un corazón. Este corazón no buscará a Cristo con afán, con ansiedad, con devoción, tanto que pueda decir: o me salvas aquí o me muero. ¿Sabes qué es eso? Creo que si has venido a Cristo lo habrás experimentado un día. Tal vez no tan dramáticamente, pero en el corazón sí hubo urgencia por Cristo, sí hubo temor y miedo al ver nuestra propia condición. ¿Y qué hicimos, hermano? Como si fuera instintivamente, acogernos a Cristo como Salvador. ¡Qué bello día! Pero no fue por nosotros. El Señor nos capacitó. Tercero, el nuevo nacimiento nos capacita para creer en Él. Para creer en Él. Versículo 16 al 18. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, amigo. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del único Hijo de Dios. El tercer propósito de la regeneración es darle al ser humano la capacidad para creer en Él. Con la fe que venimos a este mundo, con esa nadie se salva. Con esa nadie se salva. Sí, hay una fe natural, llamémosle, pero no es con la que la gente se salva. Pero es un llamado misericordioso. El hombre que muchos rechazaban hasta el momento, al que por mucho le consideraban como maestro, es la muestra que Dios ama de una forma incomprensible. Esa es su muestra de amor. Cristo es la mayor muestra de amor a la gente de todo el mundo. Estas palabras de Jesús a Nicodemo
quieren corregir conceptos errados que Nicodemo tenía, como por ejemplo, ¿cuál? Que Dios solo amaba a los judíos y que los amaba por ser judíos. Así que si usted nacía judío, ya estaba por dentro del amor de Dios. Entender por mucho tiempo que tanto el amor como la salvación de Dios estaba restringida a un pueblo. Era algo natural para Nicodemo entenderlo, pero cuando el Señor le dice, de tal manera Dios ha amado al mundo que me ha enviado, Nicodemo, me ha enviado porque ha amado a gente de todo el mundo. Su amor no está limitado a una etnia, a una región, a límites geográficos. El Señor se ha gozado en salvar a gentes de todo el mundo y manifestó su gran amor en haberle dado a Cristo, no solo a los judíos, sino a todo aquel que cree. El punto era este: Nicodemo, no importa si es judío o gentil, el que me mira por fe, él será salvo. Pero tampoco importa si es judío o gentil, el que no cree en mí será condenado. Es más, ya es condenado, ya está condenado. Así que, amigo, hermano, pensemos que la persona que no está en Cristo, que no viene a Cristo, no solamente será condenado, ya está condenado. Mire lo que dice más adelante en el capítulo 3, versículo 36. Dice la Biblia: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios, ¿en qué está ese verbo? En presente, está sobre él. Yo sé que estará sobre él también, pero el que rehúsa creer en el Hijo de Dios, la ira de Dios está sobre él. ¿Por qué, hermanos? Porque la venida de Cristo a este mundo fue una cruzada de amor del Padre. La buena nueva no es esta: Cristo juzgará. ¿Sabe cuál es la buena nueva? Cristo salva. Y ese es el amor del Padre. Quien rechaza esa oferta, no solo rechaza una oferta, rechaza a Cristo y desplanta el amor del Padre. Por eso, si no recibe su amor, solo ira es lo que le cabe a un individuo así. Ira. Hermanos, el desplante es mayor entre más grande sea el don recibido. Hermanos, si yo le regalo un palillo a usted con mucho amor y usted lo extravía, hermanos, yo le puedo decir: no pasó nada. No pasó nada. ¿Por qué? Porque el don dado, o la dádiva, o el regalo, es poco, así que su desplante es poco. Oh, mi hermano, pero si yo trabajo toda la vida y le digo: aquí está el fruto de mi trabajo toda la vida, quiero bendecirlo a usted, hermano, y usted el otro día me dice: ay, hermano, es que no sé dónde lo puse, que fue a la tienda y no sé. ¿Amigos? No sé, hermano, déjeme pensarlo. ¿Por qué? ¿Por qué? Es una actitud natural. ¿Por qué?
porque el don recibido fue mayor. Ahora piense algo. Si Dios quisiera bendecir a alguien, Él sabe cómo bendecirnos. Y cuando usted y yo, hermano, renegamos de la vida, del sustento, del trabajo, etc., hermano, estamos afrentando a nuestro Dios. Pero Él tiene un regalo máximo, la muestra máxima de su amor. Él no puede dar un regalo mayor que este, el Hijo. Y le ha puesto como Salvador. Entonces, quien rehúsa creer en Cristo y verlo a Él como Salvador, la ira de Dios necesariamente está sobre Él. Pero ¿cuál es la buena nueva? No envió Dios a su Hijo al mundo para condenarlo, no. Hermanos, nos acercamos al día de su segunda venida. Y dice la Biblia que cuando Él venga por segunda vez, hasta ahí llegó su rol, por así decirlo, como Salvador. Hasta ahí llegó su oferta de salvación. En su segunda venida, Él sí nos dejará. Es como si el texto lo leyéramos al revés. Ahora sí, Cristo vino para juzgar. Después de su segunda venida, nadie lo podrá buscar para salvación. Vendrá como juez. Pero hermanos, aún no ha venido Cristo por segunda vez. Él no es juez ahora, es Salvador ahora. Y si tú te condenas, es por tu propio pecado. Por tu propio pecado. La regeneración nos da la gracia de creer en Él. Por eso dice la Biblia en el versículo 19, léalo usted, y esta es la condenación, que la luz, hablando de Cristo, vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Este texto te describe. Yo creo que por algún tiempo nos describió a muchos. Amamos más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque es que amamos tanto nuestras obras malas. Pon una balanza. No hablo cosas que tú desconozcas, sino si no has venido a Cristo. Sabes que no miento. Piensa aquí en renunciar a todos tus deleites, tus propósitos, tus placeres, y por otro lado considera venir a Cristo. ¿Y cuál es la realidad? Semana tras semana, vez tras vez que nos frecuentas en la iglesia, ¿cuál es tu decisión semana tras semana, día tras día? ¿Cuál es la decisión? De no seguir a Cristo, de no seguir. Y en eso que compruebas, que amas más las tinieblas que la luz. Pero no es necesario perecer. Versículo 20, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. Vea, no solo ama las tinieblas, sino que aborrece la luz y no viene a la luz. ¿Para qué? Para no ser reprendido de sus obras. Sabes que al exponerte a la luz, tus obras serán reprendidas. Pero el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. ¿Qué texto, hermanos? Los que practicamos la verdad y hemos venido a la luz, no venimos para mostrar cómo hemos sido obedientes. Mostramos que nuestras obras son hechas en Dios. Quiero terminar hablándole a nuestros amigos. ¿Has nacido de nuevo? ¿Te has visto involucrado en los propósitos de la regeneración? ¿Has visto remover esa oscuridad que tenías, esa ignorancia que tenías con respecto al Evangelio? ¿Has podido ver a Jesús como el Salvador? ¿Se te ha dado la capacidad para acogerte al plan de salvación?
recuerda que el Señor te ordena creer en Él. Cree en Él. Cree en Él. Cree en el sacrificio en la cruz de Cristo. No fue un simple hecho histórico. Este hecho histórico nos dice que allí el Señor en la cruz asumió el castigo de todos los que creen en Él. No hay razón por la que alguno piense que estas palabras no le aplican. Y si dice el texto que todo aquel que cree en Él es salvo, no te quedes por fuera de allí. Todo aquel que cree es salvo. Todo aquel que cree es salvo. ¿Por qué pensar que uno está por fuera de ese texto? Solo la oscuridad propia nos sugeriría que no estamos allí. Pero si tú crees, serás salvo. Y eso no lo digo yo, lo dijo el Señor. Y si crees en Él, serás salvo. Recuerda que el amor de Dios superó las fronteras del pueblo judío y también se dio para colombianos como nosotros. Ven a Cristo arrepentido y con fe. Y nunca se ha dicho que alguien ha venido a Cristo con fe y arrepentimiento y se ha devuelto sin salvación. Ninguno. Les hablo a mis hermanos. ¿Eres regenerado? Da gracias a Dios, porque una obra así fue hecha en ti. Una obra corrió en sentido contrario a tu existencia natural. Mejor dicho, así tú no eres. Esto es lo que eres en Dios. Cuando recibas un halago la próxima vez, cuando te digan qué buena persona eres, qué hombre te has vuelto, di así: ese exactamente no soy yo. Eso es lo que soy en Dios. Un tipo de obra se hizo en ti y esa obra corrió en contravía a lo que tú eres. En contravía. Tú no piensas así de Dios, no. Tú no obedeces así a Dios, no. Nunca se te ha ocurrido una buena obra, nunca. Nunca has alabado a Dios, nunca. Pero por la regeneración, ahora sí lo hemos hecho. Y ahora nos presentamos, hermano, para evidenciar que nuestras obras son hechas en Dios. Cada vez que ores, piensa antes de orar: wow, antes podía vivir sin hacerlo, ahora estoy orando. Esto no viene conmigo. O alguno de pequeñito la mamá lo dejaba solo y lo sorprendía orando. Ahora quiero leer la Biblia. ¿Por qué ese deseo? Ese no viene conmigo. Gracias a Dios. ¿Por qué ahora me quiero congregar? ¿Por qué ahora quiero obedecer? ¿Por qué? No viene conmigo. Eso corrió en contravía de lo que es nuestra alma, de cómo razonamos. Eso no viene con nosotros. ¿Qué tipo de obra es esta por la que debemos dar gracias a Dios siempre? Porque además eso lo hizo cuando usted y yo éramos sus enemigos. Él nos regeneró antes que tuviésemos fe en Él. Nos regeneró siendo sus enemigos y nos dio fe. Y ahora estamos en ese grupo del que se dice que creyó y tiene ahora vida eterna. Gloria a Dios por eso, por ello. Oh Padre, estamos tan agradecidos por la obra de Cristo.
Señor, es nuestro ruego que hoy el Evangelio haya sido planteado con sencillez, con amor, de manera que ninguno vea un tropiezo para venir a tus brazos amantes. Oh Señor, ¿qué tipo de obra es esta? Te suplicamos, Señor, que afirmes a tus hijos en este supremo llamamiento, que a los que no creen, oh Señor, por tu pura gracia, les hagas ver a Cristo levantado en la cruz como único medio para su salvación. Le damos muchas gracias por una reunión como esta, oh Padre, Cristo Jesús. Amén.